Hola, buenas noches. Mi nombre es María Rodríguez. Soy estudiante de la comunicación social y somos el equipo 1. Hoy vamos a hablar sobre las oraciones. La oración es una estructura fundamental en el lenguaje y se forma a partir de dos componentes esenciales, el sujeto y el predicado. En la oración, el sujeto es quien realiza la oración, es quien realiza la acción o sobre quien se informa. El predicado contiene la acción o información que se expresa sobre el sujeto. Toda oración en español comienza con mayúscula y termina en punto. Si la oración es exclamativa o interrogativa, comienza y finaliza con signos de exclamación o interrogación, respectivamente. Las oraciones varían entre diferentes idiomas, pero en español se sigue una estructura común de sujeto y predicado. El sujeto es quien tiene como núcleo un sustantivo y nunca comienza con una preposición. Aquí voy a enseñar unos ejemplos. El perro de mi vecino y los estudiantes de la clase de historia. El predicado. El predicado tiene como núcleo un verbo que puede estar en tiempos simples compuestos o ser una perífrasis verbal. El predicado puede llevar complementos para ampliar la información. Ejemplos de predicado: ladra todas las noches y están preparando una presentación. Voy a enseñar 5 ejemplos de oraciones con sujeto y predicado. Oración 1. El perro de mi vecino, sujeto, ladra todas las noches, predicado. Y oración 2. Mi hermana menor, sujeto, aprendió a tocar el piano este verano, predicado. Sujeto implícito o tácito. Algunas oraciones tienen el sujeto omitido, pero se entiende por el contexto. Ejemplo: yo estudio todos los días. Aquí el yo es el sujeto tácito. Aquí el sujeto es tácito. Variabilidad en la estructura de las oraciones. Aunque la mayoría de las oraciones siguen el patrón sujeto más predicado, existen oraciones donde solo hay predicado o donde el sujeto no aparece explícito. En conclusión, la oración es una de las unidades más estudiadas en la lingüística debido a su importancia en la comunicación. Es la unidad mínima de sentido completo y varía según la lengua y el contexto. Comprender la estructura de la oración ayuda a construir y entender ideas de manera clara y precisa. Muchas gracias. Ahora los dejo con el siguiente punto. Hola a todos, mi nombre es Maya Rodríguez, soy estudiante de comunicación social y en este video, en mi punto, vengo a hablar sobre un tema fundamental en la gramática, que es la oración simple. Este es un tema clave para entender cómo estructuramos el lenguaje para comunicarnos de manera efectiva. Ahora sí, vamos a centrarnos en una oración simple. Una oración simple es una oración que contiene una sola proposición. Esto significa que, que tiene un solo sujeto y un solo predicado y expresa una idea completa. Existen diversas clasificaciones de las oraciones de acuerdo a la estructura sintáctica, la actitud del hablante y otras cuestiones. Las oraciones simples, por ejemplo, son aquellas que cuentan con un único núcleo verbal, es decir, solo predicado. Las oraciones simples suponen la estructura más sencillas entre todas las oraciones, ya que no pertenecen a ninguna unidad gramatical mayor. Esto quiere decir que, gracias a su simpleza, son las oraciones más utilizadas en la infancia y en aquellos que se encuentran en proceso de aprendizaje de un idioma. Las oraciones simples tienen dos componentes principales. Sujeto es quien realiza la oración, que es quien realiza la acción o de quien se habla, y el predicado es la acción que realiza el sujeto o lo que se dice sobre él. Ahora les voy a enseñar un mapa para que puedan entender mejor sobre qué es esto de la oración simple. Muchas gracias por su atención. Criterios que definen una oración como unidad lingüística. Tenemos tres. Semántico. La oración tiene significado completo.
es decir, no requiere de entes externos para tener significado propio como oración. 2. Sintáctico. La oración tiene una estructura independiente de cualquier otra oración mayor a ella misma, es decir, no necesita estar dentro de otra oración para tener su estructura. Y pueden tener dos tipos de estructura ideal o estructura mínima. En la estructura ideal cuenta con sujeto y predicado, mientras que en la estructura mínima cuenta con predicado, no requiere del sujeto. Y 3, formal o morfológica. Determina el significado gramatical de cada elemento de la oración. Y bueno, esos son los 3 requisitos, criterios o formas de definir una oración como unidad lingüística. Hola, mi nombre es Aaron Carotayú y les vengo a exponer sobre la clasificación de las oraciones. Hay distintos tipos de oraciones, como las oraciones binembre. Por ejemplo, él come una manzana, es el sujeto, el predicado come una manzana. También están las oraciones uninembres. Un ejemplo de estas es qué lindo día, es una oración exclamativa donde no se distingue el sujeto del predicado, según la índole del verbo. También están las oraciones transitivas. El verbo transitivo directo requiere un objeto. Ejemplo, el niño rompió la pelota. Verbo transitivo indirecto no requieren objetos directos, pero pueden tener un completo indirecto. Ejemplo, ella confía en sus amigos. También están las oraciones intransitivas. Ejemplo, el pájaro vuela. No necesita completamente directo para completar su significado. Las oraciones copulativas o atributivas. Ejemplo, ella es inteligente. El verbo al ser copulativo se une al sujeto con el atributo. Las oraciones reflexivas. Ejemplo, se miró en el espejo. Oraciones recíprocas. Ejemplo, los hermanos se ayudan mutuamente. Las oraciones pasivas. Ejemplo, el libro fue leído por Juan. El sujeto paciente recibe acción del verbo. También están las oraciones activas. Ejemplo, Juan leyó el libro. El sujeto es el agente que realiza la acción del verbo. Y como adicional están las oraciones interpersonales, que pueden clasificarse aquí también donde el verbo concuerda con un sujeto específico. Ejemplo, hace frío hoy. Oraciones causativas donde está el sujeto, donde el sujeto hace que otra persona realice una acción. Ejemplo, ella hizo limpiar a su cuarto su hijo. Cada tipo de oración puede tener variantes y combinaciones, pero estos ejemplos y clasificaciones ofrecen un buen punto de partida como se estructuran las oraciones en la lengua castellana. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre el cuento Remordimientos de bolsillo de Armando José Sequera. De este cuento sacamos el análisis de oraciones. Mi mujer ya no sabe qué hacer para que bajemos de peso. El sujeto es mi mujer. Predicado, ya no sabe qué hacer para que bajemos de peso. Núcleo, bajar. Verbo, saber, hacer, bajar. Determinante, mi. Complemento directo, qué hacer. Sujeto del complemento, para que bajemos del peso. Verbo, bajemos. Sujeto, nosotros. Y es una oración simple enunciativa. La segunda oración es hemos probado varias dietas. Sujeto, nosotros. Predicado, hemos probado varias dietas. Núcleo, dieta. Verbo, probar. Complemento directo, varias dietas. Determinante, varias. Oración simple. Oración es una simple enunciativa. El tercero es, en casa tenemos tantos aparatos para hacer ejercicio. Sujeto, casa.
predicado, tenemos tantos aparatos para hacer ejercicio. Núcleo, aparato. Verbo, tener, hacer. Complemento directo, hacer ejercicio. Determinante, tantos. Oración, la oración es una simple enunciativa. En la cuarta oración es: a mi mujer se le ocurrió preparar la comida. Sujeto, mujer. Predicado, se le ocurrió preparar la comida. Núcleo, comida. Verbo, preparar. Complemento directo, preparar la comida. Determinante, mi, la. Y la oración es una simple enunciativa. Y la última es: creo que eso sí va a servir. El sujeto es yo, predicado es creo que eso sí va a servir. El núcleo, creo. Verbo, creer y servir. Y el complemento directo, eso sí va a servir. Determinante, que. La oración compuesta es una compuesta con una subordinada. Y ahora les voy a decir un poco del cuento. Mi mujer ya no sabe qué hacer para que bajemos de peso. Hemos probado varias dietas. Hemos salido a caminar durante meses, hemos comprado fajas, cremas reductoras y cuanta cosa anuncian en la televisión o en la prensa que sirve para adelgazar. Y te digo una cosa, creo que esos,